Como analista de investigación del FBI, pasé años hurgando en las profundidades del coloso digital conocido como la Dark Web. Es un trabajo que embota la mente, filtrando miles de sitios ilícitos que ofrecían servicios que iban desde lo ridículamente falso hasta lo escalofriantemente real. Me llamo Clara Sanders. Tengo 35 años, no estoy casada, y vengo de un hogar afectuoso cuyos padres se propusieron prepararme para cualquier cosa que la vida pudiera lanzarme. Exponerte a los elementos, como decía mi padre. Él trabajaba como leñador, era bueno con las manos y metódico con la cabeza. Mi madre fue ingeniera, fuerte e increíblemente inteligente, y hicieron un buen trabajo preparándome para este mundo. Pero no para el que existía debajo de él. No para el que acechaba tras las escenas, bajo los navegadores y lejos de las plataformas sociales familiares que la mayoría de la gente usaba. Tuve que enfrentarme a ese mundo por mi cuenta. Trabajar para el FBI al menos significaba que hacía algo bueno al desmantelar a criminales en la Dark Web, pero eso no lo hacía más fácil. Cuanto más tiempo pasaba configurando Tor, estableciendo VPN y creando perfiles en línea para interactuar con tipejos sospechosos, más sentía que las partes más oscuras de mi mente erosionaban mi habitual visión positiva. Había desarrollado una tolerancia considerable para ese tipo de cosas, formado un catálogo mental de los ejemplos más despreciables de la naturaleza humana que había visto. Eso ayudaba a amortiguar el impacto de la siguiente imagen brutal que sabía que inevitablemente encontraría. Pero, a la larga, mi capacidad para repeler la oscuridad que se acercaba disminuía lentamente. Así que seguí avanzando por el submundo sombrío de Internet. Pronto entendí que era legítimo y que no en la Dark Web. Los supuestos sicarios eran basura, estafas creadas por sitios de phishing para sacar dinero a desesperados. Lo mismo ocurría con los mitos sobre Red Rooms en su versión más sensacionalista. Pero esos eran los días fáciles. Al menos con sitios que prometen un asesinato a sueldo o una ejecución de alto nivel, sabes que hay una alta probabilidad de que solo estés viendo una interfaz llamativa con malwares malos debajo. Nada que no hubiera visto antes. Había examinado muchos de esos, a veces fingiendo interés para ver qué tipo de miserable podía atraer. Desgraciadamente, en la Dark Web rara vez se obtenía un acierto fácil. Estos usuarios operaban con transacciones cautelosas y clandestinas, usando cifrados de alto nivel y perfiles fuertemente codificados para ocultar su identidad. Solo un descuido o una suerte enorme podía producir un arresto. El verdadero mal residía en el submundo sexual de Internet. Lo había visto todo y, aun en un cubículo seguro, a veces sentía que entraba en una de las esquinas más oscuras del mundo. Solo lo sexual revelaba el lado más feo de la humanidad, exponiendo de qué manera se encendían ciertas pasiones. Al explorar sitios que alojaban pornografía, había establecido niveles según la extremidad de su contenido. El primer nivel era técnicamente legal aunque de uso privado, fetiches extremos, fantasías violentas representadas por participantes adultos y conocedores. El segundo abría un área gris, contenido claramente ilegal, que rozaba las perversiones más peligrosas. El tercero, el más oscuro, era lo que transformaba a la Dark Web de una leyenda virtual inquietante a algo realmente aterrador: tráfico de personas, tortura y material con menores. Esos lugares me obligaban a preguntarme cómo podía enfrentarse uno a tanto mal. Lamentablemente, había tenido tiempo de reflexionar sobre esto durante los 2 últimos años, sobre todo por el tema de la pornografía infantil, cuando el FBI lanzó la mayor investigación cibernética de su historia para desmantelar Playpen, un monolito de depravidad humana. La operación Pacifier me llevó a rincones negros de Internet que parecían no terminar. Playpen era un servicio oculto en Tor que creaba, distribuía y publicitaba material atroz para una enorme cantidad de miembros. Como investigadora, no solo tenía la tarea de ver incontables vídeos de víctimas jóvenes sometidas a abusos y violencia, sino también de desarrollar relaciones con los usuarios con la intención de identificarlos. Nada había sido más difícil que mantener una conversación casual con un hombre de 40 y tantos años que, en otro contexto, parecería perfectamente afable, mientras intentaba sonar entusiasta mientras él describía actos atroces con menores. Conversaciones así estiraban mi voluntad al límite.
solo acentuaban lo verdaderamente malvada que era la Dark Web. Gente así se sentía en casa allí, participando en una imitación sombría de las interacciones cotidianas con sus perturbados compañeros. Afortunadamente, todo ese trabajo tortuoso acabó dando frutos. Gracias a las conexiones que mi equipo y yo habíamos establecido en el sitio, el FBI consiguió comprometer miles de ordenadores de miembros de Playpen. Se realizaron cientos de arrestos, incluido el creador y administrador del sitio, que solo reveló su dirección IP por un descuido. Con todo, se rescataron numerosas víctimas de distintas edades. Pero aún sentía que no era suficiente. Junto con los arrestos, muchas víctimas seguían siendo los propios hijos de algunos usuarios del sitio, y la idea me provocaba una indignación feroz. No podía imaginar a mis padres haciendo algo así. La Operación Pacifier fue el momento en que la Dark Web realmente me cambió, encendiendo en mí una revelación que no se fue. No es suficiente, pensé, mirando mi monitor mientras el resto de mis compañeros se reunían en una sala para celebrar el éxito. Se lo merecían. Frente a mí había un navegador minimalista con pequeños iconos que representaban algunas de las imágenes más duras que había visto, página tras página. Tras haberse recopilado decenas de miles de imágenes y vídeos, me tocó revisar una vasta porción de esos para confirmar que eran lo que ya sabíamos. Era un protocolo desagradable verificar material de abuso infantil, tenías que confirmar que cada pequeña ventana en la destrucción de una vida infantil era real, para poder usarla como evidencia contra quienes lo perpetraban. Respiré con esfuerzo, cerré la página principal de Playpen y pasé 5 puertas de seguridad cifradas para abrir otro chat. A pesar del avance monumental de nuestro caso, el FBI no había cerrado Playpen, lo había tomado como cebo para atrapar a más depredadores. Y yo estaba chateando con uno en ese momento. Su último mensaje acababa de aparecer. Acabo de acostar a la peque para la siesta. Dios, la deseo tanto, pero luego tendría que aguantar tanto llanto otra vez, ¿qué opinas? Cerré los ojos, conteniendo el impulso de decirle que preferiría que le pasara algo horrible, y en su lugar escribí una negativa educada, sí, déjala dormir. No despiertes al bebé. Eso fue todo. Cerré el chat temblando, agarré mi bolso. No sabía cuánto más de la Dark Web podría soportar. Recogí mis cosas, me despidieron un par de compañeros y me dirigí al aparcamiento. Febrero en Washington DC hacía que mi aliento se transformara en vapores delgados mientras caminaba hacia el Mazda 3 que me llevaba cada día al trabajo. Me metí en el coche y, con las manos apretadas en el volante, imaginé a ese tipo pagando por lo que había hecho. Tomé una bocanada de aire y conduje directo a un bar. No tardé en encontrar uno y, siendo martes por la noche, la mayoría estaban vacíos. Entré en un lugar pequeño llamado The Hole in the Wall. Un neón parpadeaba débil en la ventana mientras me acomodaba en un asiento gastado. El otro cliente de la barra era un hombre de unos 50 años, con barba de varios días y aspecto malhumorado. Al sentarme me pidió la orden del trago con tono áspero. ¿Qué te pongo? Bourbon, respondí, levantando 4 dedos para indicar la cantidad. El hombre sintió, un poco más amable. Cuando me trajo el vaso, bebí la mitad de un trago y noté algo duro presionando mi cadera. Meteóricamente, deslicé la mano bajo el cojín y saqué un portátil relativamente nuevo. Lo puse en la barra y miré al barman. ¿Entró alguien con un portátil hace poco? Negó con la cabeza, sorprendido. No en los últimos 10 años, dijo. Miré el local cochambroso, no parecía el tipo de sitio para trabajar. Por un momento pensé en entregarlo al dueño, pero supuse que acabaría en un cuarto de pruebas. Y, admito, también me intrigaba ver qué podía encontrar. Botón de encendido, pantalla negra con la opción YN. Pulsé y apareció una línea de texto que me heló la sangre. Hola Clara, nos alegra que nos hayas encontrado. Respira hondo. Titubeé y tecleé lo primero que se me ocurrió, ¿cómo saben quién soy? La respuesta fue instantánea. No eres la única que desentierra información para ganarse la vida. ¿Quiénes son? No importa.
Lo importante es que sabemos lo que has estado haciendo. La pantalla se llenó de imágenes horribles que había visto durante la investigación. El portátil estaba mostrando archivos del sitio. ¡Alto!, grité y escribí stop. Las imágenes desaparecieron y apareció otro mensaje. Has pasado más tiempo en la dark web que la mayoría. Sabes qué males habitan aquí. Queremos ayudarte a combatirlo. Respiré con fuerza y pregunté lo lógico, ¿cómo? Esta vez tardaron un instante. Una foto apareció lentamente. Un hombre posaba junto a dos niñas de cabello rizado, felices en la imagen. Luego la foto cambió a un video, las niñas en una cama, inmóviles y vulnerables, y el padre grabándolas con una cámara. El contraste entre la imagen familiar y lo que implicaba el video me revolvió. El video estaba sin sonido, pero su intención era clara. Instintivamente mecanografié y la pantalla se puso en negro. El mensaje volvió. Este es David Walsh, padre de dos, analista de sistemas en una empresa tecnológica en crecimiento, uno de los principales contribuidores al sitio que tus empleadores tardaron 2 años en desmantelar. Sus niñas están felices allí. El comentario me tensó. Tecleé deprisa, controlamos Playpen ahora. El FBI usa el sitio como cebo para atrapar a depredadores. Serán arrestados y monitorizados. La respuesta me heló, no es suficiente, ¿verdad? Aquellas eran exactamente las palabras que yo misma había pensado esa misma tarde. Escribí, débilmente, hacemos todo lo que podemos. La entidad respondió, lo sé. Tristemente, la institución para la que trabajas está atada por la legalidad y los derechos constitucionales. Pero tú no. Mi corazón se apretó. ¿Qué quieren decir? La respuesta no se hizo esperar. ¿Conoces la extensión de la Dark Web? Es un agujero negro virtual donde lo peor de la humanidad se trata como mercancía. No hay moral allí y el FBI está limitado. Tú tienes la posición intermedia. Queremos darte la oportunidad de asestar otro golpe crítico al comercio de abuso en línea. Me quedé sin palabras. ¿Qué quieren que haga? Eliminarlo. De manera dolorosa y permanente. Negué con la cabeza, ¿y si me niego? Podrás seguir con tu vida, pero un hombre que abusa de sus hijas seguirá haciéndolo hasta que los archivos se revelen. Respondí con incredulidad, ¿y ustedes revelarían los archivos? Hubo una pausa, larga y aterradora. Eso queda por verse. Me consumió la ira y el asco. Quise lanzar 1000 insultos, tirar el portátil, abandonar. En lugar de eso, mi decisión se templó con una certeza, esos monstruos merecían algo peor. Respiré y respondí, lo haré. Me dieron una dirección y una lista breve de instrucciones. 1. Preguntar si conoce a otros implicados. 2. En blanco. 3. Hacerle sufrir. 4. En blanco. 5. Eliminarlo de este mundo. Un apunte prometía más información una vez cumplida la tarea. Anoté la dirección, cerré el portátil y el barman ya no estaba. Eran casi las 10 de la noche y la dirección estaba a poco más de 1 hora. Pasé por una ferretería de barrio y compré suministros, cuerdas, cinta americana, trapos, soplete, martillo, cincel, cúter. Pagando en efectivo, reanudé el viaje. Al llegar a la casa modesta de 2 pisos de David Walsh, observé el vecindario desde el coche y me asaltó una duda, no podía ejecutar a ese hombre si sus hijas estaban en casa. Un mensaje nuevo apareció en el portátil, ¿crees que somos tan descuidados? Las niñas están en casa de su abuela mientras David lidia con lo de su sitio. Suspiré con alivio. Otro mensaje, 228.737. Código de la alarma. Después de eso, lo que ocurra es cosa tuya. Guardé los nervios, me puse guantes desechables y entré en la casa tras desactivar el sistema. Caminé silenciosa por el pasillo y vi fotos familiares de las 2 niñas sonriendo junto a su padre. Por un instante imaginé lo normal que esas imágenes parecían hasta que conoces la verdad. Al moverme, golpeé una foto que cayó con ruido. Congelada, busqué un instrumento en mi bolsa, el soplete.
Escuché unos pasos y una voz nasal que preguntaba quién estaba. David bajó las escaleras, sostenía algo largo que resultó ser un bate. Me posicioné en la doorway de la cocina. Salí justo cuando él dobló la esquina. ¿Qué coño?, gritó, blandiendo el bate. Estoy armado. Actué. Golpeé su costado con el soplete, lo hice retroceder, él contraatacó con el bate y me alcanzó la mandíbula. Dolor, pero seguí. Aproveché su vulnerabilidad para golpearlo entre las piernas con fuerza, el bate cayó y David se arrodilló, hundido por el dolor. No sentí piedad. La cólera y la determinación me empujaron. Con pericia, dejé a David inconsciente y lo até. Registré la casa en busca de pruebas, recogí las fotos rotas y arrastré su cuerpo hasta el dormitorio principal, el mismo del video. Frente al ordenador, confirmé que el grimorio de su equipo era el mismo que había visto en los archivos. Atado en la cama, le puse un paño en la boca para acallar sus gorgoteos. No tardó en recobrar la conciencia. Su protesta fue limitada por la mordaza, solo sonidos ahogados y miradas suplicantes. Le hablé con calma y frialdad, esto no va a durar mucho, David. Puedo hacerlo más rápido si cooperas. Le expliqué que tenía herramientas y que su silencio no le serviría. Intentó insultarme, escupir odio, pero no dio nombres. Lo forcé con amenazas y manejes que no voy a detallar aquí, hasta obtener un nombre que logró articular entre gruñidos: Kenneth Bernard. Lo dejó escrito en un trozo de cuaderno que le di para que no lo pronunciara. Cuando estuvo claro que no iba a dar más información, golpeé su cabeza con un mazo hasta dejarlo inmóvil. Revisé el ordenador para destruir pruebas, fue entonces cuando vi una pequeña luz junto a la cámara integrada, parpadeando con la palabra RS. Alguien nos había grabado. Un mensaje apareció en pantalla: bien hecho, Clara, nos ha encantado el espectáculo. Sentí el estómago vacío. Respondí, temblando: ¿qué espectáculo? ¿Qué han hecho? La respuesta fue directa y fría: te grabamos. Queríamos crear algo memorable para la red. Hemos creado la primera Rad Room real. La gravedad de eso me golpeó, me habían manipulado para convertir un acto de justicia personal en un espectáculo grabado para otros. No era inocente, había participado, había cruzado una línea. ¿Cuánta gente lo ha visto? Tecleé. Suficiente, fue la respuesta. Suficiente para asegurarnos de que serás vigilada siempre a partir de ahora, suficiente para que esto no salga a la luz si te comportas, o para que lo vean tus compañeros si no lo haces. Mi cuerpo se estremeció. Lo que seguía quedó claro: tú elegiste, escribieron. Hasta que diste el primer paso. Ahora eres una de nosotros. Trabajarás para nosotros. Las ejecuciones retransmitidas pueden ser muy lucrativas si se hacen con las personas adecuadas. David Wells pagó por lo que hizo. La última instrucción fue fría: volver al trabajo, seguir desmantelando a criminales desde la fachada legal y, en paralelo, cumplir las tareas que ellos en la sombra asignaran. Miré la dirección manchada de sangre en mi mano y la pantalla que me daba la bienvenida como si fuera hoy mi entrada en un nuevo mundo: bienvenida a la Dark Web, Clara.